Programa patrocinado por Bodegas Marqués de Cáceres. De la cepa a la copa. Buenos días y bienvenidos a un programa más a Inversión con Nombre Propio. En el día de hoy hablaremos sobre un tipo de compañías muy concreto, las small caps. Hablaremos también sobre la situación actual que afecta a estas compañías y qué oportunidades podemos encontrar en el mercado. Para ello hemos invitado a una gestora con una gran experiencia en este tipo de inversión, en este tipo de compañías. Tenemos a Iván Díez y a Francisco de Lombia Capital. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí que me gustaría empezar hablando, ¿no?, sobre este año que ha sido bastante complicado, sobre todo en la renta variable. Además, hemos visto cómo los bancos centrales están subiendo tipos de interés, cómo existe una inflación persistente, ¿no? Incluso compañías de gran capitalización que teóricamente son menos volátiles han sufrido grandes caídas en los mercados. Me gustaría preguntaros, en comparación a estas grandes compañías, ¿cómo puede repercutir estos efectos en las compañías de pequeña capitalización? ¿Y qué ventajas o inconvenientes podemos encontrar en este tipo de inversión? Si quieres, Iván, comenzar tú. Vale, Juan, muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo primero de todo es que tanto las de gran capitalización como de pequeña capitalización, al final el comportamiento es dispar en cualquier entorno de mercado, dependiendo de los estilos, de los sectores, de los valores, de las regiones. Entonces, bueno, hay que fijarse en lo que es el modelo de negocio. Es cierto que después de las buenas rentabilidades que han ofrecido los mercados y en concreto las pequeñas compañías en 2021 y 2022, pues los movimientos que estamos viviendo de rotación o de consolidación no son anormales. Es algo que forma parte de los mercados y de hecho es bueno. El hecho de volver a un entorno más normalizado, pues eso debería por lo menos conducir a rentabilidades más homogéneas entre todos los sectores y a una menor polarización de las rentabilidades que hemos vivido desde 2018, concretamente. Entonces, los movimientos actuales son consecuencia también de una importante polarización entre valores, entre sectores y estilos, como comentaba antes. Y eso, lógicamente, da lugar a movimientos y a flujos que además se ven amplificados pues, por ajustes que vienen por parte de los instrumentos derivados, de los productos estructurados, de la gestión pasiva, de los hedge funds. Por lo tanto, hay que centrarse mucho en los modelos de negocio en los que vamos a invertir y en la capacidad que estas compañías tienen para generar beneficios de manera sostenible en el largo plazo. Desde luego, hablabas de las ventajas de invertir en pequeñas compañías. Desde luego, cuando invertimos en pequeñas y medianas compañías, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un horizonte de inversión de largo plazo. Para la inversión en general, pero en particular para las pequeñas compañías, son adecuadas para aquel inversor que esté cómodo invirtiendo con un horizonte de inversión de largo plazo, porque es entre 5 o 10 años, porque es el tiempo que necesitan estas pequeñas compañías para crecer, para expandirse y para convertirse en los campeones del futuro. Por eso nosotros en Lombia Capital huimos de todos los ruidos del corto plazo. Huimos de la volatilidad del corto plazo, de factores exógenos, de parámetros sobre los que no tenemos ningún tipo de control, ni la capacidad de predecir. No podemos predecir los precios de las materias primas, ni los tipos de interés, ni de las políticas monetarias. Por lo tanto, no vamos a invertir tampoco en empresas que se beneficien de movimientos inesperados de corto plazo o momentums de corto plazo. Nos vamos a centrar en modelos económicos excelentes y a largo plazo. Y todo lo que se aleje de ese objetivo para nosotros es pura especulación. Por lo tanto, las pequeñas y medianas compañías, y en concreto las pequeñas compañías, ofrecen una serie de ventajas y de factores estructurales que las hacen muy atractivas frente a las de gran capitalización. De hecho, no es ningún secreto que la inversión en pequeñas y medianas compañías genera a largo plazo rendimientos superiores a las inversiones en compañías grandes. Y esto sucede en todos los mercados, en todos los mercados bursátiles de países desarrollados, desde Estados Unidos, pasando por Asia, incluso en Europa. Y el motivo fundamental, podríamos citar varios, pero por dar dos, es que estas compañías son menos analizadas y al mismo tiempo tienen su tamaño, les confiere una mayor capacidad o mayor potencial para crecer y expandirse en otros mercados. Además, algo muy importante, y hoy en día estamos viviendo en un mundo de innovación espectacular, las pequeñas compañías es el lugar para la innovación. Es donde se crean y donde se desarrollan nuevos modelos económicos en campos como la industria, la tecnología,
o los servicios. Hay diversidad de modelos económicos orientados al crecimiento a través de mercados y productos nicho con capacidad para desarrollarse internacionalmente. Y para concluir y terminar, Juan, es el lugar. Invertir en pequeñas compañías es el lugar para quienes quieran invertir con un enfoque patrimonialista de la inversión a largo plazo. Gracias. Por destacar algo, ¿no? La mentalidad que hay que tener como inversor de largo plazo, creo que es importante, sobre todo en este tipo de compañías, como bien decías, ¿no? Al final hay que ver los resultados a 5 o 10 años en este tipo de empresas de pequeña capitalización que se puedan convertir en las grandes empresas del futuro. Bien, me gustaría pasar ahora a Francisco y preguntarte que en este momento donde las empresas de small caps están en mínimos de valoración, vaya, por múltiplos, ¿crees que el mercado ha castigado en exceso este tipo de compañías? ¿Podemos encontrar ahora mismo oportunidades de entrada para estas empresas? Sin duda, bueno, algo adelantaba Iván con respecto a esos factores exógenos que están afectando los movimientos de mercado durante este primer semestre, ¿no? Tenemos una cantidad de ruido que está de alguna forma arrojando muchísima irracionalidad a los mercados. Y en ese contexto, Juan, evidentemente se han abierto oportunidades. Evidentemente, para un inversor, como decíamos antes, y esto creo que lo vamos a repasar durante toda la duración de la entrevista, el concepto de largo plazo aquí juega un rol fundamental, ¿no? Porque si eres un inversor que puede ampliar sus miras de inversión para los próximos 3, 5, 7 años, evidentemente el mercado hoy está abriendo una ventana de oportunidad para compañías que además, digamos que una de las características en las que invierte Colombia Capital, además del crecimiento que antes hablaba Iván sobre ello, es la calidad, ¿no? Y hoy en día estamos viendo cómo en el mercado la calidad está sufriendo por factores irracionales, por factores exógenos, cuando esas mismas compañías siguen creciendo en beneficios, siguen creciendo en márgenes, siguen manteniendo unos balances muy saneados en términos de deuda, en términos de crecimiento operativo, ¿no? Y eso para nosotros es fundamental. Una compañía que pueda tener poder de fijación de precios, una compañía que pueda tener evidentemente también baja deuda, con lo cual un eventual normalización de tipos de interés, como ya estamos viviendo, pues les afecta de forma muy marginal a su balance. Estas son las compañías que nosotros tenemos en cartera y que estamos viendo cómo hoy el precio de esas compañías o la cotización está cayendo de forma indiscriminada, ¿no? Para darte un ejemplo, Juan, en ese sentido, nosotros no sabemos qué va a hacer el mercado en el corto plazo. No sabemos si, antes decías mínimos de valoraciones, nosotros en realidad no sabemos si estamos en el suelo de la valoración, no sabemos si el mercado tiene que corregir más o ya ha corregido todo lo que necesitaba corregir. Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos son que nuestros modelos de negocio ante el contexto actual de mercado han sido capaces de crecer, han sido capaces de trasladar el doble o el triple de la inflación que estamos viviendo a sus márgenes, porque operan en nichos de mercado muy específicos que les permite crecer de forma estructural. Y además también sabemos que están estas compañías operadas por equipos directivos muy válidos, digamos muy alineados con la ejecución de esa estrategia de nuevo, y metemos de nuevo el concepto en el largo plazo, ¿no? Entonces, nuestra cartera ha pasado de tener una valoración, por hablar ya un poco y bajar, digamos, a un nivel un poco más detallado. Nuestra cartera en noviembre del año 2021 tenía una valoración en torno a 45 veces. Digamos que para nosotros tampoco es una valoración excesiva, porque siempre lo que pretendemos hacer desde Colombia Capital es pagar valoraciones razonables. Nosotros no pagamos valoraciones que se hayan ido al cielo o que hayan subido de forma meramente matemática y que esa valoración no justifique el fundamental de la compañía. Pero es verdad que en 45 veces beneficios que estábamos a noviembre del año 21, a día de hoy estamos en torno a 25 veces. O sea, nuestras compañías han sido capaces de seguir creciendo sus beneficios por acción, mientras que el precio cae en torno a un 30-35%, con lo cual el efecto en el PER, en la fórmula de la valoración, ha sido que el PER se desplome, porque mientras el beneficio sube y el precio baja,
el PER se desploma un 45, un 50% en muchos de los casos, ¿no? Y lo cierto es que esa ventana de oportunidad está abierta porque se han normalizado muchísimas de las valoraciones en cartera y estamos viendo compañías fantásticas como te decía antes, poder de fijación de precios, compañías con baja deuda, compañías que operan en nichos de mercado donde nuestra sociedad va a necesitar ese servicio o ese producto para las próximas décadas, cotizando en múltiplos, eso, por debajo de 15 o 10 veces beneficios, ¿no? Que para nosotros eso, ahí es donde está la oportunidad que vemos de cara a largo plazo. Gracias, Francisco. En definitiva, ¿no? La importancia de contar con empresas que sean resilientes a cualquier contexto macroeconómico. Eso es fundamental. Me gustaría volver otra vez con Iván y preguntarle acerca de las small caps. Sí es cierto que tienen un mayor potencial, ¿no? De revalorización, pero también cuentan con un mayor riesgo de quiebra o quizás que se puedan estancar y no crecer al ritmo esperado. ¿Qué factores creéis más importantes para seleccionar este tipo de compañías que se puedan convertir en empresas de gran capitalización? Bueno, lo primero de todo, comentabas, Juan, que existe un mayor riesgo de quiebra. Bueno, vamos a ver. Las pequeñas compañías, o por lo menos en las que invertimos nosotros, porque claro, en el ciclo de vida de una compañía tienes desde las startups hasta las grandes capitalizaciones, megacaps, y en ese camino pues hay muchas compañías. Nosotros invertimos en lo que para nosotros es el lugar ideal para aportar valor añadido a nuestras carteras, que son compañías que no son de reciente creación. En muchos casos, porque la gente piensa que las pequeñas compañías son startups, son empresas de reciente creación y que, por lo tanto, como tú bien dices, pues su probabilidad de quiebra es mayor. Perdón. Y nada más lejos de la realidad. Nosotros invertimos en compañías, el universo es muy amplio y, como te decía, en el ciclo de vida de las compañías hay muchísimas compañías. Nosotros invertimos en empresas que en muchos casos ya tienen una larga trayectoria, que compiten y dominan nichos de mercado y que con el tiempo van creciendo y van generando beneficios de manera sostenible. Pero como tú dices en la pregunta, ¿qué factores consideramos para seleccionar pequeñas compañías que se puedan convertir en los grandes del futuro o lo que nosotros llamamos los campeones, los futuros campeones? Bueno, pues para poderte convertir, para poder pasar de una pequeña compañía a un campeón en el futuro, pues lo que tienes que hacer es crecer. Eso es muy importante. Por eso nosotros elegimos compañías que entren en lo que nosotros llamamos ese círculo virtuoso del crecimiento. De compañías que tienen los productos adecuados, con los servicios adecuados, con el equipo directivo pertinente para ejecutar esa estrategia y que los frutos de su éxito los van reinvirtiendo en su crecimiento futuro, los van reinvirtiendo en capital humano, los van reinvirtiendo en talento, los van reinvirtiendo en mejorar sus procesos operativos, en innovación, en ampliar sus mercados accesibles, en nuevos verticales, nuevos clientes, en hacer una pequeña adquisición, expandirse geográficamente. Yo creo que eso es muy importante si te quieres convertir en un grande del futuro, como bien decías en la pregunta. Además, Europa es una región de bajo crecimiento, por lo tanto, si tú eres una compañía europea y quieres convertirte en un líder a nivel mundial, tienes que salir fuera de Europa. Tienes que ser líder en Europa, y es lo que hacen las pequeñas compañías en las que nosotros invertimos. Empiezan siendo un actor local, empiezan siendo un líder en Francia o en Alemania o en Reino Unido o en Italia y acaban siendo también un líder en Europa, y una vez son líderes en Europa, reinvierten en seguir creciendo y en expandirse fuera de Europa, porque, como decía, para convertirse en un campeón del mañana tienes que ir hacia Estados Unidos, hacia Asia. Por lo tanto, yo creo que eso es muy importante y esos son los factores que nosotros buscamos. Pero lo más importante de todo ello y de las compañías en las que nosotros invertimos es lo que decía Francisco antes, es la calidad. La calidad nunca antes ha sido tan importante como ahora. De hecho, nosotros siempre decimos que la prima de calidad no es cíclica, es permanente. A largo plazo, la calidad del modelo de negocio, la calidad del posicionamiento de una compañía y de su estrategia industrial va a primar sobre el resto. Para nosotros, la calidad son compañías que tienen, lo adelantaba Francisco antes, compañías que tienen poca deuda, que tienen modelos de negocio líderes en su sector, que tienen altas barreras de entrada para la competencia, que tienen ventajas competitivas, que tienen poder de fijación de precio, que tienen balances muy saneados, con mucha liquidez, con buenos equipos directivos, porque es muy importante esto. Tú puedes tener un buen producto y un buen servicio, pero si el equipo directivo no es el adecuado para ejecutar bien la estrategia industrial de la compañía, pues al final no será un éxito. Por lo tanto, el equipo directivo es muy importante. Que el potencial
crecimiento futuro de estas compañías esté respaldado por fuertes factores estructurales. Y esto es muy importante. Factores estructurales como cambios demográficos en la población mundial, la digitalización de la economía, la innovación en tecnología médica, automatización de procesos en la industria, el valor duradero de las marcas de primera calidad. Por lo tanto, yo creo que esos son factores muy importantes desde nuestro punto de vista a la hora de seleccionar pequeñas compañías que se puedan convertir en los campeones del mañana. Gracias, Iván. Por último, sí que me gustaría preguntarte, Francisco, ¿qué productos o qué opciones tiene un inversor que quiera incorporar a su cartera este tipo de compañías de las que hemos hablado? Bueno, primero que nada, Juan, ahí yo creo que nosotros tenemos la obligación de decirles a todos aquellos que puedan estar escuchando este podcast que la importancia de asesorarse a través de profesionales que puedan dar consejos de inversión de forma profesional, preparada, ¿no? Porque nosotros somos una gestora que lo que ponemos es a disposición productos, estrategias y soluciones de inversión. Ya luego el asesor es quien determina qué producto o qué estrategia es la mejor para un inversor. Pero partiendo de allí y reforzando ese mensaje, porque nosotros trabajamos de la mano con muchísimos asesores en España, en donde en realidad hay una calidad importante y en donde el cliente final tiene que entender que el asesoramiento financiero debe ser un servicio más dentro de su planificación de vida, y eso es fundamental, ¿no? Pero en ese sentido, nosotros estamos viendo cómo la inversión en pequeñas y medianas capitalizaciones se está transformando en una parte estructural de la cartera de muchos inversores españoles. Y eso tiene todo el sentido del mundo. En esa parte donde podamos mirar a nuestra cartera para los próximos, como decíamos, 5 o 10 años, evidentemente el binomio rentabilidad-riesgo que representa una small o una mid cap es mucho mayor a otro tipo de compañías, ¿no? Y evidentemente ese binomio puedes aprovecharlo si tienes un horizonte temporal que supere los 5 años, como hemos planteado ya en varias ocasiones, ¿no? En ese sentido, si esa inversión logra establecerse como una parte estructural de la cartera del inversor, tenemos la suerte de que en España hay muchos productos y muchos gestores registrados para que lo han hecho bien históricamente, y nosotros evidentemente tenemos uno de los mejores track records de la industria de los últimos 15 años en ese sentido. Nuestro director de inversiones, un gestor muy conocido aquí en España por muchísimos inversores españoles, él se llama Cyril Carrier, pues lleva más de 15 años gestionando, lleva más de 25 años analizando un ecosistema que, como antes comentaba Iván, es un ecosistema mucho más ineficiente, es un ecosistema mucho más amplio, que tienes que tener mucha experiencia analizando este tipo de compañías porque tienes una diversidad enorme de modelos de negocio, ¿no? Entonces, tenemos la suerte de que nosotros también hemos registrado nuestros fondos en España. El inversor español cuenta con nuestras 3 estrategias que gestionamos internamente. Tenemos 2 estrategias europeas, una es de pequeñas capitalizaciones y otra es de pequeñas y medianas capitalizaciones, y tenemos una estrategia también euro, solo zona euro, de medianas capitalizaciones. Yo creo que pragmáticamente, si tenemos que dejar un nombre aquí de un fondo que para nosotros es un fondo interesante para el inversor, puede ser el Lombia Avenir Mid Cap Europe, que es una estrategia de pequeñas y medianas capitalizaciones europeas, donde nuestro equipo tiene una amplia expertise, donde nuestro equipo ha podido generar un alfa recurrente que al final es el ADN o debe ser el ADN de un gestor activo durante los últimos 15 años. Y una cosa importante que creo que para nuestro mercado local es fundamental es que son estrategias que ya son completamente traspasables, son estrategias que están además disponibles en todas las plataformas retail y en prácticamente todos los bancos españoles. O sea, Lombia Capital es una historia de continuidad de un proceso, de una filosofía, de un estilo de inversión muy consolidado, y eso nos ha dado la oportunidad
de que muchos inversores nos estén dando su confianza desde el principio y muchas plataformas hayan querido trabajar con nosotros y con nuestro equipo desde nuestros primeros pasos. Entonces, bueno, yo creo que ahí dejamos un poco una píldora para ese inversor que quiera estar expuesto a una categoría que para nosotros, te repito, es una categoría que tiene que jugar un rol estructural en muchas carteras de los inversores y sobre todo en aquellos que puedan ampliar sus horizontes temporales. Muchas gracias, Francisco. En definitiva, hemos hablado de las oportunidades que existen en este tipo de compañías, su situación actual y un poco de perspectivas a corto y medio plazo. Así que simplemente me quedaría agradeceros vuestra presencia aquí y desearos veros pronto. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes, Juan. Gracias a vosotros. Hasta luego.